Genético Uxana Yanap Tapampi, Ucamaraki la Cascada, orgullosamente boliviana Uxankirina Cana Yanap Tapampiwa, Acabo Kichawi Uñañis Tayañani. Arce denuncia colonialismo del carbono y pide dejar el capitalismo verde. El presidente afirmó que la solución a la crisis climática no se va a lograr con más capitalismo verde, sino por el cambio del modelo de la civilización. Periodistas condenan que Aguilera califique la tortura a sus colegas como un simple altercado. Dirigentes de periodistas entregaron a la Fiscalía de Santa Cruz un documento titulado Fue secuestro y tortura, no altercado. Diputado del MAS propone que vacunación contra COVID sea obligatoria. El ministro de Salud, Jason Ausa, en conferencia de prensa señaló que 3 departamentos del país registran un incremento considerable de casos. Ex gobernador de Chonchocoro niega haber ordenado tortura a Christopher y apunta a ex jefe de seguridad. El teniente Wilson es el ex jefe de seguridad del penal que quedó aprehendido el pasado lunes. El MAS modifica proyecto de ley de ascensos en las Fuerzas Armadas. El nuevo proyecto ya no incluye al ministro de Defensa en el Tribunal de Ascensos. Tampoco le da atribución a sugerir promociones ni de realizarlas con el decreto ministerial. Sin embargo, deja su reglamentación a cargo del gobierno. Fuertes vientos causan destrozos en el trópico de Cochabamba. Los vientos huracanados registrados en los sindicatos Tamborada y Tarija del municipio de Puerto Villarruel ocasionaron grandes pérdidas en la producción de banano. Askelo ki panay kita kuya kana kamay kutin peruntas sa kiponiya na kaluana ya diu ne gambi kutan kasine wala skill humane gambi wasitata kaluana ka ukichaw la kenjenya kunihamti karinchaw ne gasot himan kasanete une kastak pajukule kunya kiptasina ni khay kuru ne kana hata kaniu chiki suaita nas kuna imana sarawi ne kasampi amayana karu tumsap asina ka baraki amayana karam asindak pajukuna tokit suk ambina katwa kaluani te une kautra kune gambi o makipanyani ukamatan ka hamar kana kanya te une ka pa ukichaw ka hatasina. El 20 de marzo del 2013 Fast rally on Wall Street today and the jobs report, the volume continues to remain light this hour. Kay sa Inglaterra, ang kahamarikana ka pahachatring kanyas kunakawa, hanwal tao negaro puro wal para kubalikawa aksidente de tránsito chihempi chikanya suwayap kay kumakipan hawal kamarkachi nakawanyar puro wayap halak sa sinwa akamata yate uneka hautkaraki. Una colisión entre 2 trenes en el sur de Inglaterra causa unos 10 heridos leves cerca de la ciudad de Salisbury. Un primer tren que se dirigía hacia Bristol descarriló tras chocar contra un objeto en la vía. El incidente dejó inutilizada la señalización en la zona, lo que provocó que otro tren que venía de Londres chocase con el que estaba inmovilizado. Sa ang kahamarikana kampi sa Escocia, ang kahamarikana pasawiyo mahay cumbre klima unyang chaw itokit kuni hamti uthi pokawni kayu kamarikama katokin hani uchikan chuap kiti China, Rusia kamariki Brasil makankina ka ya kamarikana ka kuni gimana unyang chaw ni kampi uchikan jaswe apre akahacha tanta chaw itokina. Dejen paso a los líderes. Alrededor de 130 dirigentes subirán al podio en Glasgow. Definirán sus objetivos nacionales para limitar el aumento de temperatura. Para el Reino Unido, Estados Unidos, Francia e India se trata de una oportunidad internacional de primer orden para reafirmar sus compromisos climáticos. Pero las ausencias también son significativas. Los jefes de Estado de China, Rusia y Brasil
no viajarán a Escocia, ni tampoco los representantes de las islas del Pacífico. Así pues, los dirigentes marcarán el tono de las discusiones, pero dejarán Glasgow y dejarán paso a sus equipos negociadores que deberán encontrar soluciones concretas y financieras para combatir el cambio climático. Akamundo rakpacharaja ni a 5 millones pescawaranga marca chilena kawa COVID-19 usumpi hiwanyar puriwayapje sasino Organización Mundial de la Salud uksagine que ya teapuk ampes mayipro marca chilena karu vacuna ukanakampe akawusu tatuwa kasipjanyipa. La pandemia ha superado los 5 millones de muertos en todo el planeta. La cifra la ha dado la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, pero hay expertos y medios que consideran que el coronavirus ha sesgado muchas más vidas. La publicación The Economist incrementa el número hasta los 17 millones de personas, lejos en cualquier caso de los entre 50 y 100 millones de fallecidos provocados por la gripe española hace un siglo o los cerca de 40 millones causados por el SIDA. La COVID-19 ha tenido una incidencia diferente dependiendo de los países. Estados Unidos, Brasil, India y México presentan los peores resultados y China, según números del gobierno. Finlandia, Australia y algunas islas han resultado menos afectados. La enfermedad también ha sido más cruel con profesiones como los sanitarios, primera línea de contención. Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios. 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Itu ni gampi salah lagi buniano gampi sa ministro de salud para que peleas kana inse lagi o aku hamti kuya suyo merkasana ka vacuna porque yo única huyan ya suya ka pulta suya 7.8 millones dosis ayuka huyan chu na cara y como atamo askini kama que na kaune kun kanja suya u gampi sa ya ka poko na gampa kana ka to sa halin tekeha huyan cha tani markachi na kana mayu ni ka pariham sa sino kamata ka pekan chiri hayati araki. Nosotros deberíamos haber desechado 7.8 millones se han aplicado. Deberíamos haber desechado 780.000 dosis de vacuna estando en nuestro margen de pérdida en cuanto a la ruptura de la cadena de frío, en cuanto a mala manipulación del biológico de la vacuna, en cuanto a la ruptura de algún frasco, en cuanto al vencimiento de algún frasco, pero gracias a la buena utilización de estas vacunas, nosotros teníamos un
tanto de vacunas que podíamos ofrecer a nuestra población para la tercera dosis. Para esto hemos establecido una fecha tope. La fecha se ha cumplido el 31 de octubre. Hay bastantes solicitudes, las cuales nos piden que se pueda ampliar esta posibilidad. Nosotros estamos analizando dichas solicitudes y en base a las posibilidades y sobre todo en base a la disposición de vacunas, nosotros podemos ampliar este beneficio a nuestra población boliviana. Ito yung gambi sa nagmuriyan ni Maestro Kito gambi sa Altupata Marikana ni 1700 suway na tao kunakawa tungka soktani kumalaki tungka pakalkoni marani yatekri na gambi ato panagaha aka dosis bakun katakwaya pala gambi sa mtasiwa askinigama kinakawa kung kanchinya Altupata Marikana ukamatan wal tawon kanut kinya pataki. Con la vacunación en las unidades ya se han cubierto más de 7 unidades, en las cuales hemos llegado a alcanzar una vacunación aproximadamente de 875 como municipio. Y como el Alto ya se ha llegado a 1.771 vacunas que se han vacunado en menores de 16 y 17 años. El problema que estamos confrontando actualmente es la falta de emisión de la autorización documentada de los padres de familia. Entonces hay que llegar a los papás, decirles de que esta vacunación va a proteger a sus hijos para que volvamos a una regularidad normal en lo que significa el pasar clases. Ito yung gambi sa nagmuriyan ni Maestro Kito gambi sa kunham di amtas kaya Altupata Marikana kumalaki yasuy magpajansa para sa yantaw yung gambi makipanya kim sa kalukulo sa nakataka paksin nakatokit ka Central Obrera Boliviana ukambi Central Obrera Regional Alto sa ginigahan ni Uyawasap Kiti may iprawas kinihama ka amoy yung kung kanyas niya po kamatangol daw yung gambi ka ni chikanyas nila. Categóricamente el paro anunciado por estas plataformas, por estos supuestos gremiales que se atribuyen tener la representación, ¿no? Han convocado para el 8 de noviembre a hacer un paro general, paro cívico, por la cual nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros como COR del Alto, como Ciudad del Alto, como organizaciones sociales, que también están aglutinados dentro de la familia gremial que tiene verdadera representación. Cabe señalar que está la Federación Central a la cabeza del compañero Mancilla, la Federación del Sur a la cabeza del compañero Raúl Mamani y la Federación del Norte a la cabeza del compañero Felipe Quispe, quienes apostamos por la reactivación económica, por la reactivación del aparato productivo. No podemos darnos el lujo de parar ni un día, puesto que los gremiales viven al día en el tema de sus ventas y perjudican el crecimiento económico de todas las ciudades y por ende de Bolivia, ¿no? Y por lo tanto, decirles a todos los bolivianos y bolivianas no caer en esa trampa de la derecha, porque ellos lo que buscan es tratar de desestabilizar nuevamente al gobierno. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas.
¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Ito uligampi sa nagmunian ko hamti agul lagana ma waha usul hasinu kampi sanira wa agul lagana skini hapa kaulak chikan jeki tayo katokit ha defensora markay pinaka ko malak bas defensor yok sige naka sa parekiwa hani katokis pat siwa aski akahunak poyaw tokinu kampi akaw kichawini kan sa yukamat kamahania wali chispat tudin lagan usun chispai sino kamata kanin chawini ka haut kareki. Informar a la población que la Defensoría del Pueblo ha hecho un verificativo en la ciudad de Santa Cruz respecto a la menor y hemos encontrado, que ella se encuentra primero en una especie de instituto para formar madres en adolescencia, o sea, madres adolescentes. Segundo, ella en ese momento no se encuentra con asistencia médico especializada, en todo caso está simplemente bajo una vigilancia intermitente de un personal de enfermería, es decir, que no cuenta ni siquiera en ese momento con acceso a servicios de salud especializada. Peor aún, hemos podido evidenciar que el Hospital Percy Bolán, que tiene todas las condiciones, especialidades para poder atender a esta menor, no lo ha hecho. En todo caso, de forma negligente, ha hecho una derivación o una referencia a un centro de primer nivel que, de acuerdo a las normas de caracterización de nuestro país, no cuenta con las especialidades que requiere una niña de 11 años en situación de gestación o, en el caso específico, una niña de 11 años en gestación que inició un procedimiento de interrupción legal del embarazo. Es decir, que en ese momento también se continúa manteniendo en riesgo la vida de esta menor. Altupata Margan, si gobierno municipal que se gam tapharekiwa ma autoevaluación unya kipa una campi chicken jasinya aka pasina kamnya khaut khawaja ina kawinega kuna imana pakawini kaliham kampi sa maranja machaka ina kawinega kalhatari machakam tawini kaliham sastino kamati paniga wakti así pareki. Donde vamos a exponer nosotros, cada secretario y cada director, el trabajo que estamos realizando, qué problemas hemos tenido hasta el momento, y también tenemos que ser autocríticos y también decir la verdad a la alcaldesa. No podemos trabajar mintiéndole, hay que trabajar con la sinceridad, porque si le mentimos a la alcaldesa estamos fallando como municipio. Siempre es bueno, se está evaluando, como les digo, hasta los subalcaldes. Cada subalcalde es el brazo operador de cualquier gobierno municipal. Entonces ellos son los que manejan el distrito, son como un papá pequeño del distrito. Entonces también tienen que trabajar a la par, así como trabaja nuestra alcaldesa desde tempranas horas, se va a tardes horas de la noche. Estamos recibiendo los consejos de nuestras organizaciones sociales, porque así lo ha definido. Vamos a trabajar con todos, con toda la ciudad del Alto, y eso es lo que queremos hacer. Primero, siempre la lealtad a la ciudad del Alto, el compromiso con su municipio. Todos los funcionarios de la ciudad del Alto ganamos un sueldo gracias al pueblo alteño. Entonces tenemos que trabajar por el pueblo, por todos los sectores. Es nuestra obligación, y así nos ha encomendado la alcaldesa de Bacó. Ito uligampi sa Nagiboriani, maestro Rito Gampi sa Cámara de Senadores, sa Cámara de Diputados, to Kingiri, Pekinchine, Kahawasita, to Pekinchapani, ma Pekinchawin, Pipalikaha, reelecto Kamaunin Jasue, Apre, Ayu Kamato, Tiri Pekinchawi, Tokina, Wasitata, y Nakawi de Campi, Marcasana, Pocaniptaki. Bueno, muchas gracias. Mediante ustedes, saludar al pueblo boliviano. En esta tarde hemos sido convocados por nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, junto a nuestro hermano David Choquehuanca, vicepresidente, para definir ya las jefaturas de bancada nacional y la presidencia de las dos cámaras. En ese sentido, ya tenemos en este momento, bajo ya consensuado y electos
como presidente de la Cámara de Senadores al compañero Andrónico, y como presidente de la Cámara de Diputados recayó en mi persona. Hemos sometido o nos hemos presentado ante la democracia y voto a voto se ha contabilizado. Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Hindi ko yung kanaka may kutin piyo kaluan na kawakichaw kalduk awatan kuniham tiut huyan chaw ni gas kumni tiut ni gas sa kana kampi akawakichaw kalduk ta kanya ni kamata rumate hu kampi tiut ni kampi kapas po rasaro kutan niya taki. Arce denuncia colonialismo del carbono y pide dejar el capitalismo verde. El presidente afirmó que la solución a la crisis climática no se va a lograr con más capitalismo verde, sino por el cambio del modelo de la civilización. Periodistas condenan que Aguilera califique la tortura a sus colegas como un simple altercado. Dirigentes de periodistas entregaron a la Fiscalía de Santa Cruz un documento titulado Fue secuestro y tortura, no altercado. Diputado del MAS propone que vacunación contra COVID sea obligatoria. El ministro de Salud, Jason Ausa, en conferencia de prensa señaló que 3 departamentos del país registran un incremento considerable de casos. Ex gobernador de Chonchocoro niega haber ordenado tortura a Christopher y apunta a ex jefe de seguridad. El teniente Wilson es el ex jefe de seguridad del penal que quedó aprendido el pasado lunes. El MAS modifica proyecto de ley de ascensos en las Fuerzas Armadas. El nuevo proyecto ya no incluye al ministro de Defensa en el Tribunal de Ascensos. Tampoco le da atribución a sugerir promociones ni de realizarlas con el decreto ministerial. Sin embargo, deja su reglamentación a cargo del gobierno. Fuertes vientos causan destrozos en el trópico de Cochabamba. Los vientos huracanados registrados en los sindicatos Tamborada y Tarija del municipio de Puerto Villarruel ocasionaron grandes pérdidas en la producción de banano.
Néptigo Uxana y Anaptapampi, Ucamalaki la cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana y Anaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.